la pizarra de la semana en Buenas noches y buenos goles. Con su profesor titular, el gran Miguel Quintana. Hola Quintana, buenas noches, buenos goles. Buenas noches y buenos goles, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, antes de ir con la Champions, me gustaría hacer una reflexión sobre la jornada de Liga y tú que eres un experto en la materia, en saber un poco qué jugadores podrían tener esa decisión y que estudia bien psicológicamente a los futbolistas. ¿Por qué no hay un lanzador de penaltis en el Real Madrid que siempre sea el mismo y estamos entre el ratón y el gato continuamente cuando nunca eso ha pasado? Da la sensación de que, para empezar, porque no hay ningún especialista consumado, no hay ningún futbolista Mbappé, ¿no? cuyo... Sí, Mbappé tiene un buen porcentaje. No sé si yo le llamaría especialista. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya. Puede haber ahí matices. Luego también creo que esto tiene que ver con el hecho de que tiene muchos líderes el Real Madrid, ¿no? Muchos líderes ofensivos, y intentas también que la gestión de grupo sea más sencilla, con un pequeño detalle que luego puede ser muy importante, como el tema de los lanzadores de penaltis. Para mí debería lanzarlos Mbappé. Mbappé creo que falla por un momento muy bajo de confianza, pero es al que he visto tirarlos mejor. A mí la técnica de Jude Bellingham no me termina de convencer, aunque creo que le pega mejorar con el paso del tiempo y ser un buen lanzador. Vinicius tampoco, y no lo digo por el penalti del otro día. Entonces yo me quedaría con Mbappé. Me parece, al menos a mí, es al que me transmite más fiabilidad. ¿Y entonces? Bueno, yo creo que yo tiraría por Mbappé, pero entiendo que Carlo Ancelotti primero dejó un poquito de carpe diem, libre albedrío, ¿no? Que es algo que hace mucho, sobre todo en labores ofensivas, y luego ha querido, insisto, utilizar el lanzamiento de penalti para dotar de confianza a un jugador o a otro. Al final Vinicius lo contó a Ancelotti, venía de fallar ante el Atleti. Este era un contexto quizás un poquito más favorable, pero bueno, tiró un penalti muy malo y Mamardashvili estuvo muy, muy acertado. Ayer Arteta elogió a Ancelotti. Hoy le han preguntado esta mañana. Le han preguntado a Ancelotti por la tarde ese elogio de Arteta, ese elogio, por ejemplo, de Mbappé en la entrevista con Ana Pastor del domingo. Y le preguntaban esto a Ancelotti, si hay gente desde dentro que está cansada. Puede ser que mucha gente se ha cansado, no me parece que la persona más importante esté cansada, esto es lo que cuenta. Lo más importante ahí está saca contento, la carta está de conmigo, Florentino Pérez, pero no le falta razón a Ancelotti en pensar que hay gente que está cansada de un entrenador que ahora mismo, estamos ya a martes 8 de abril, Miguel, a 4 puntos del líder de la Liga, finalista de Copa, cuarto finalista en Champions con el partido de vuelta en casa. Es decir, ¿cuántos equipos de Europa querrían estar en la situación del Madrid? Probablemente solo está por encima el Barça y a lo mejor el Paris Saint-Germain, teniendo en cuenta, claro, Sí. la debilidad competitiva de la Liga Francesa, la Ligue 1. Sí, es posible. No sé si el Bayern es verdad que cayó en la Pocal, pero pero sí, la verdad que aquí, primero, hay un... A ver, en estos próximos 20 días vamos a separar el grano de la paja con el Real Madrid, ¿no? Y es una prueba del algodón casi definitiva, porque se dilucida la final de Copa, porque tienes esos cuartos contra el Arsenal y partidos de Liga por el camino. Yo creo que es curioso porque el Madrid puede ganarlo todo, pero estos 8 meses son de que el Madrid no gane nada. Entonces estamos todos en esa contradicción permanente, muy propia del Real Madrid, por otro lado, que nos genera dudas. Yo entiendo que después de varios años, Ancelotti es el entrenador que más tiempo ha seguido en el Real Madrid en el siglo XXI, de manera ininterrumpida, más allá de la primera etapa. Yo creo que los mensajes se desgastan, creo que las relaciones se erosionan, creo que a veces se necesita un extra con un push de fuerza desde fuera. No sé si es el momento, pero es algo que en cierto momento se ha planteado con la Real Sociedad, con el Real Betis Balompié, y creo que con el Real Madrid es una pregunta a hacerse, porque a mí los 8 primeros meses, considerando a Ancelotti uno de los menos responsables, porque yo le considero uno de los menos responsables, sí que es verdad que me parece que no se trata de si es responsable o no, sino de si puede solucionarlo o no. Y de momento no está solucionando nada esta temporada. Pero al final ves la tabla de clasificación,
ves la final de Copa y ver los cuartos. Probablemente... Pues tendremos que verlo, Felipe, porque, claro, ¿qué pasa? O sea, yo lo que creo es que la decisión de que Ancelotti siga o no debería depender de estos próximos 5 o 6 partidos, de lo que pase en este mes que tenemos por delante, sino de lo que han pasado los 8 anteriores. Porque yo sé que esto es fútbol, Felipe, ¿sí? Y sé que Ancelotti igual, si Ramos no marca aquel gol en la 10ª, igual Ancelotti está fuera, no lo sé. Y sé que el fútbol es, insisto, cuestión de momentos, pero creo que a veces hay que mirar un poquito más allá y creo que algo está fallando ahí. Entonces, bueno, no sé qué solución puede plantear desde fuera. Yo esa crítica no la escucho decir, oye, vamos a esperar a que acabe la temporada, como por ejemplo ocurre como entrenadores como el Cholo, oye, vamos a esperar a que acabe la temporada y a final de temporada enjuiciamos. Aquí Ancelotti va como siempre con la soga al cuello al mínimo tropiezo. Yo eso estoy de acuerdo, O sea, yo creo que Ancelotti, a mí de lo que me sabe peor es que no se le elogia suficiente cuando lo hace bien y sí se le critica con mucha dureza cuando lo hace mal. Es como que hay ahí una vara de medir que siempre suele pasar con los entrenadores del Real Madrid, Felipe, porque también pasaba con Vicente del Bosque, también pasó con Zinedine Zidane. Creo que como los entrenadores del Madrid, estos 3, por ejemplo, empoderan mucho al futbolista, parece que cuando falla pierde el entrenador y cuando ganan los jugadores, y eso me parece muy tramposo. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero creo que si el Real Madrid este año fracasa o no gana nada, creo que se deberá a la actitud de muchos jugadores que se han fumado buenos meses de la temporada, creo que se deberá a una planificación deportiva que no ha subsanado ciertos defectos y creo que se deberá a un Carlo Ancelotti que, al igual que el año pasado encontró la cuadratura del círculo, pues esta temporada no lo está consiguiendo. ¿Escuchaste la entrevista con Mbappé? He visto solo detalles. Solo imágenes, vamos. Como siempre te pregunto por temas que tienen que ver con el periodismo. Los dos hemos escrito 2 libros en los últimos años referente al asunto. Los mejores. Qué va. El mío más entusiasta que el tuyo. No descartes, que en unos años te haga caso. Ya veremos. Sí, cada vez lo tengo más claro. Lo que te iba a preguntar es, ¿qué le parece a Miguel Quintana que en la entrevista a Mbappé haya sido con una periodista de información, por así decirlo, nacional, con una entrevistadora fuera del periodismo deportivo, y que Mbappé haya elegido ese medio y esa periodista para su entrevista? ¿Es razonable? ¿Es un golpe bajo al periodismo deportivo? ¿Es normal? No, pregunto, Yo creo que no, para empezar, porque no me gusta hablar desde fuera. Pero, hombre, Florentino Pérez y Ferreras mantienen una gran relación. A3 Media ha sido un medio que ha utilizado Florentino Pérez para informar de determinados temas, mismamente la Superliga con el Chiringuito, y entiendo que se busca una continuidad en ese sentido. Entonces, en lo particular a mí no me sorprendió y los clips que he visto me han parecido bastante interesantes porque además me hace bastante gracia cómo se expresa Kylian Mbappé. Sí. Es como que no le pega, no hablar también español, que esto ya lo sabemos, sino una cómo voz se expresa. Que es como si estuviese doblado por otra persona y no está diciendo lo que está diciendo, ¿verdad? Y se le ve muy feliz en todo momento. Sí, parece un doblador de esto de que él es un actor inglés y lo dobla un español. Sí. Y me gusta mucho escucharle y los puntos de vista que le plantea Ana Pastor me parecen bastante interesantes. Intentaré verlo, así que bien. Bueno, te saco un poco de la duda. Es Mbappé el que elige la entrevista en La Sexta, pero no en La Sexta como tal. Entiende que debe ser en un programa de entrevistas específica. Podría haber elegido a Jordi Évole o a Hormiguero y elige a Ana Pastor, no por el hecho de que sea Ana Pastor también, sino porque lo que quería también es dar un mensaje social y un mensaje político. Por eso habla del presidente de la República Francesa, por eso habla de la relación del racismo, por eso habla de su madre. En fin, yo creo que un poco de lo que te puedo contar que me dicen. No, me viene bien saberlo, honestamente. Por eso te decía que no me gusta hablar sin saber. Sí que me parece interesante que no a personajes como Mbappé, sino a todos en general, yo creo que nos gusta excusarles en general. Entonces, me da igual si es en un medio generalista o es con un streamer o es en un medio de comunicación deportivo. A mí me gusta escuchar y creo que al aficionado también. Entonces, cuanto más se abra y a más canales diferentes, mejor, independientemente de cuál sea el elegido. Luego te pregunto por el Arsenal y por el Dortmund, que son los rivales del Real Madrid. En el Barça hay un futbolista
que ha sobresalido este fin de semana, en parte en lo negativo, porque estamos viendo un lado oscuro de Rafinha que está empezando a tapar ese futbolista estelar. Lo digo porque juega con fuego el otro día. Sí. Está a punto de meterse en un lío de partidos que le evitarían jugar la final de Copa, por ejemplo. ¿Qué te pareció? Porque ¿debe alguien decirle a Rafinha, como ya hizo Laporta, recuerdo un entrenamiento de Supercopa, debe corregirle algunos aspectos como a veces pedimos a Vinicius en el Madrid? Hombre, desde luego este comportamiento sí, evidentemente. Hemos visto imágenes, por ejemplo, en Dorsal 8, en Super 8 en DAZN, donde pues hace algo muy parecido, por ejemplo, a lo de Ángel Correa el día del Coliseum. Y creo que la baja de Ángel Correa le ha afectado al Atlético de Madrid en Liga y en Copa, por ejemplo. Y eso hubiese podido pasar con Rafinha. Entonces, corregir ese comportamiento, sí. Yo no tengo a Rafinha como... Sí que es un jugador muy competitivo, pero no le tengo así como... Me ha sorprendido desde la Argentina a Brasil a esta parte, ¿no? Digámoslo así. Sí, y esta mañana en la tribu se lo preguntaba a Fernando Calas, que es, hombre, quien mejor nos puede hablar de todo, porque... desde España igual se infravalora, pero la situación con Brasil es increíble, ¿eh? O sea, los problemas en el presidente de la federación, los problemas con el entrenador, un equipo que pierde, siendo Brasil, ¿vale? O sea, con todo los respetos, es que no es España. España hemos ganado un mundial y somos importantes. ¿Y si es menos crítico con Rafinha que con Vinicius, por ejemplo, en España? Hombre, yo creo está que menos sí. En el foco, clarísimamente, ¿pero por qué? Primero porque se pone el foco, segundo porque creo que las actitudes de Vinicius han sido continuadas en el tiempo. Vinicius lleva muchos años y Rafinha no. Entonces yo imagino que es por eso, más allá de que normalmente todo lo que pasa con el Real Madrid se exagera en lo bueno y en lo malo. Esto me parece que es evidente. Los muy buenos parecen muy buenos, y los que se equivocan parece que han matado a yo que sé, a quien sea, ¿no? Han matado a... Manolete. A Manolete, gracias. Pues estaba pensando en South Park, en Kenny. Han matado a Kenny. Bueno, Manolete también nos vale. Vale. Su Penny es, yo creo que del 2.0, ¿no? Sí, sería un poquito eso. ¿Sigue el Atleti en la pelea, Quintana? No. ¿No? Pues este lunes se ha alimentado eso un poco, ¿no? Como... Hombre... Porque el Atlético de Madrid tiene que creer que está en la pelea. A mí me gustó mucho lo que dijo Diego Pablo Simeone, creo que es la rueda de prensa donde ha estado más acertado en el último mes, donde dice que ellos van a pelear y que no les valdrá. Pues bueno, bien, ok, ya lo saben, casi lo viene a decir, pero la obligación del Atlético de Madrid es ir a ganar todo. Creo que es la mejor forma de preparar el Mundial de Clubes, creo que es la mejor forma de devolver la gratitud al aficionado, que creo que ha sido muy respetuoso en la caída. Creo que el aficionado del Atlético de Madrid ha sido muy respetuoso en la caída. Claro, muy comprensivo, que no siempre se es. No. Así que en ese sentido creo que es la mejor manera. Ahora bien, yo como no soy resultadista, Felipe, el partido del Atlético de Madrid tampoco es de una gran mejora. O sea, el partido del Atlético de Madrid es casi de empate, para que aprieten el tramo final con Coque, marca un golazo Pablo Barrios, pero no espera un Atlético de Madrid tampoco brillante, porque es un equipo que, quieras o no, todavía se está relamiendo las heridas. Decía yo hoy en la pizarra, Felipe, que digamos que ha pasado, la última etapa del duelo, ¿vale?, es la aceptación. Pues quizás esta es la semana de la aceptación del duelo de todo lo que ha pasado en el mes de marzo. ¿Le duele a Miguel Quintana ver a Luis Pérez y a Latasa, bueno, en este caso a Luis Pérez contra Latasa en el banquillo del Valladolid? ¿A tanto puede afectar psicológicamente a los futbolistas el derrumbe de un equipo? Quizás no es popular decir esto. Yo estaba comentando el partido en la tele. Te escuché. O sea, y decía continuamente, primero, que las informaciones desde Valladolid hablan ya de que el ambiente en el vestuario no es bueno. No solo tenemos que verlo, sino se sabe desde hace meses. Y luego es que la tensión es muy grande. Es que a veces no entendemos que los jugadores pueden transmitir indolencia, ¿vale? Pero a veces, ¿no? En momentos. Pero para ellos esto es más que su pasión, que también lo es. Es su trabajo, es su vida. O sea, Luis Pérez luego se habrá equivocado 1000 veces, pero está pasando unos meses muy malos, posiblemente los peores de su vida y de su carrera. Latasa, pues lo mismo. El Javi Sánchez, mira, que yo me te consta, cuento un secreto de Latasa que me ha autorizado a comentarlo. Bueno, primero la reflexión y luego el comentario que me hace. A ver, Juanmi, la temporada pasada Miguel, por estas alturas, estaba en la preconvocatoria para estar en los Juegos. Sí. O sea, estaba
estaba dentro de las posibilidades de estar en los Juegos de París. Que hubiera estado y hubiera ganado el oro, en parte le cambia la vida. Primero no va a eso y luego elige un club que él pensaba que le iba a dar minutos y que le iba a ir bien. Cerca de Madrid, Valladolid, no estaba mal tirada, pero sale como sale. Y ha firmado 5 años. Entonces también en la cabeza de los futbolistas debe estar, pues eso, el componente emocional. Por eso yo no quiero disculparlo porque es un comportamiento que no se debe disculpar, pero sí que creo que se puede entender y empatizar. Creo que estas situaciones pasan a menudo, incluso en equipos que no van tan mal como el Real Valladolid. Creo que normalmente se quedan puertas hacia adentro y se gestionan de mejor manera. Creo que Luis Pérez se equivoca. Supongo que la tasa con lo que le dice también. Pero es un momento de tensión y yo te digo, Felipe, mira que yo, ya sabes, yo soy un tío bastante tranquilo en líneas generales, pero yo a nivel de trabajo o a nivel deportivo, pues a veces también tengo momentos de calentarme e intento, pues no llego a las manos, evidentemente, porque encima si yo llegase a las manos con alguien, perdía, pero que hay que entender también los momentos de tensión y de pulsaciones altas con los jugadores y con los árbitros también, ¿vale? Porque los jugadores van a muchas pulsaciones, pero los árbitros también. A mí me gusta entender al ser humano que hay detrás del profesional. Vale, cerramos con este componente de la Liga y como, bueno, han pasado cierto tiempo y yo estoy un poco perdido en saber qué diagnóstico, qué bisturí, qué pizarra tiene Quintana, que nos va a explicar mañana por la tarde. Dame una pequeña previa, un spoiler de lo que vas a contar mañana, de qué es el Arsenal que se va a encontrar el Real Madrid en Londres a las 9 de la noche. Sí, creo que es un Arsenal ordenado, que ha crecido a nivel competitivo, que no es súper dinámico, creo que es muy bueno a balón parado, la lesión de Gabriel, eso sí, le hace peor en defensa y le hace peor a balón parado. Yo, Felipe, dibujo un partido bastante claro, un partido de ritmo muy bajito, donde pasen pocas cosas en el Emirates. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Sí, porque creo que el Arsenal va a tener la posesión, pero con mucho conservadurismo. En Inglaterra se ataca a Arteta y al Arsenal como de ser muy aburrido, de ser excesivamente controlador, pero sin descontrolar. Y creo que esto al Real Madrid le va bien. Entonces, mi sensación es que el Arsenal va a tener el balón en zonas no peligrosas para el Real Madrid lo va a aceptar, el Arsenal va a buscar con Saka y con el balón parado hacer daño y el Madrid con el contragolpe. Espero un partido igualado y creo que el empate es positivo para el Real Madrid. ¿Y qué Dortmund se va a encontrar el Barça? Con una baja Esto es más complicado. De última hora que Sí. nadie esperaba en Alemania y que beneficia a Slotterbeck. Barcelona. Sí. Sí, que se ha fastidiado el menisco. Es jugador clave en salida de balón. Es como el Gabriel del Arsenal. Clave en salida de balón, el mejor defensor. No tiene muchas bajas el Dortmund, pero esta es importante. El Dortmund este año es un equipo muy difícil de valorar. Está octavo o noveno en Bundesliga. Ha cambiado varias veces de entrenador. Algunos fichajes no han funcionado, aunque otros sí, como el de Guirassy. Es un Dortmund que entiendo yo que en Montjuic va a esperar replegado. Vamos a ver si con defensa de 4 o con defensa de 5 y que va a buscar contragolpear de manera directa con Guirassy, que es el delantero, o con Adeyemi, que es el futbolista más rápido por banda izquierda. Creo que es un equipo que puede sucumbir ante el ritmo del Barça. Estos tramos de 20 minutos que el Barça suele tener de continuidad en el juego, de recuperarte arriba, creo que al Dortmund le pueden hacer mucho daño. Y yo lo he dicho esta tarde, Felipe, me parece la eliminatoria más desequilibrada de las 4. ¿Sí? Sí, igual que la más igualada me parece el Madrid-Arsenal, favorito para mí el Madrid, ¿vale? Pero la más igualada, creo que la más desequilibrada es esta, porque creo que Emery le va a hacer eliminatoria al PSG, y creo además que el Bayern-Inter, que empezaba muy igualada, es que en el Bayern se han lesionado todos, incluido Musiala, entonces creo que el Inter es favorito. Eso será el miércoles, ese Sí. Barça-Dortmund. Es verdad que no está bien el Dortmund en Liga, pero viene de golear y convencer esta última jornada. Y que no nos olvidemos, al final hablamos de Borussia Dortmund y es el actual, claro, subcampeón de Europa en la última temporada. Sé que eres muy alonsista, pero claro, yo miro el Gran Premio de Japón y veo otro rosco para Alonso. Yo que no soy muy aficionado a la Fórmula 1, pues a los que sois expertos y a los que estéis muy más encima que yo, seguro. Oye, a ver, es roscos, complicado. ¿no? Yo esta carrera no la vi, pero sí que he visto las otras dos y sí que estoy encima. Yo hemos hablado con Cristóbal Rosalein en Fórmula 1, en el último tramo en la pizarra. Creo que aquí hay un tema. La Fórmula 1 en gran medida depende del coche. Luego hay pilotos que son capaces de, si tengo el segundo o tercer coche o incluso el cuarto... ¿Por qué no tiene un coche bueno? Yo desde fuera. ¿Por qué no? Porque
eligiendo proyectos, Fernando Alonso, no es el mejor. Es mucho mejor piloto que eligiendo proyectos. Entonces, tienes pilotos que, aun no teniendo el mejor coche, pueden ganar. O que teniendo el quinto coche pueden quedar cerca del podium. Alonso lleva lejos lo que puede el coche, pero el coche no da más de lo que da y eso es una pena porque hace menos de 2 años Alonso estaba en el podium y Alonso estaba peleando por ganar y ahora mismo es el 8º, 9º coche de la parrilla y él tuvo opciones de salir a Mercedes y no salió. En su día tuvo opciones también con McLaren, no acertó. Bueno, se despidió de Ferrari justo en el momento en el que Ferrari comenzaba quizás a crecer. Ya. Bueno, no elige demasiado bien, es mi sensación. Bueno, a lo mejor eso hay que achacarlo dentro de cuando la figura de Fernando Alonso, puedes decir, es un excelente piloto, pero no solo de piloto tiene que vivir un competidor nato como Fernando Alonso, ¿no? Sino también saber elegir. A lo mejor es un gran periodista y eliges un mal medio, eres un gran arquitecto y eliges una mala empresa para construir edificios. Y luego, Felipe, también creo que hay mucho de momento y lugar, ¿sabes? Creo que también... Luego le intentamos dar un sentido a todo en la vida, pero hay una cosa de estar en el momento justo, en el lugar indicado. Y da la sensación de que Fernando eso solo le ha pasado con Renault y con Briatore en el comienzo de su carrera. Bueno, mañana te escucho con atención en la previa, en la pizarra de la Champions, del partido de Londres. La semana que viene es Semana Santa. ¿Eres muy de Semana Santa o no? ¿De rosquillas y de No de mucho, lo era más cuando vivía mi abuela, porque fuimos a alguna procesión aquí en Jesús de Medinaceli y demás. Sí, en Atocha, ¿no? Huertas, sí, ¿no? Más o menos. Sí, por esa zona, básicamente. Pero luego no tanto. Y a nivel de dulce, es que yo soy más de chocolatito que así de dulce. ¿Te quedas en Madrid la Semana Santa o no? Me quedo. Te quedas. Pues la Semana Santa en Madrid creo que... Está bien. Está infravalorada. Yo esto de ir y volver al trabajo sin mucho atasco, para mí, oro puro. Está infravalorada. Yo creo que se pasan unos buenos días y las procesiones no son, lógicamente, las de Sevilla o las de Valladolid o las de Málaga, pero no es tan mal. Oye, al final es a mitad la tabla, yo creo que del resto de España. A ver si hace buen tiempo, tanto en Sevilla como en Valladolid como en Madrid, porque da mucha pena ver a la gente que, bueno, es la semana más importante del año, es su pasión y no lo puede vivir. Gracias, Quintana, gracias, profesor. Un abrazo muy fuerte. Mañana te escucho atentamente en La Pizarra, desde las 4 de la tarde, Felipe, que es la banda sonora deportiva de la tarde, La Pizarra de Quintana. Ahora me esperan sus amigos del Grupo de la Muerte.